Buenos días, jóvenes. Continuando entonces con nuestras clases, el día de hoy vamos a revisar el pasado simple. ¿Ok? El pasado de todos los verbos, ¿no? Básicamente en la estructuración gramatical, obviamente el verbo be, verbos regulares, verbos irregulares, ¿no? Cómo los estructuramos y cómo los utilizamos dentro de un contexto, ¿ok? Que es lo más importante y en lo que debemos de trabajar para poder utilizarlos correctamente. ¿De acuerdo? A ver, vamos a abrir aquí las diapositivas, ¿ok? Muy bien. Past simple, ¿ok? Past simple, pasado simple, ¿no? Del verbo, de los verbos o del tiempo gramatical, ¿no? En cuanto al idioma inglés, ¿no? Bien, a ver, empecemos a revisar entonces este tiempo gramatical. Empecemos por el pasado del verbo be. Ya sabemos que el verbo be, ¿no? En sus conjugaciones en presente es am, is, are, dependiendo del sujeto, ¿no? El verbo be significa ser o estar, ¿no? Conjugado en el pasado, el verbo be tiene dos formas de conjugación, ya no tres como en el presente simple, sino dos. Was and were, ¿ok? Was and were son las dos conjugaciones que tiene el verbo be. ¿Esto de quién depende? Lógicamente del sujeto. Recuerda que la importancia del sujeto, ¿no? En la gramática, el idioma inglés, ¿no? Una de las razones es la conjugación del verbo, justamente, ¿no? Tenemos was, los sujetos I, he, she, it, y were, para los sujetos we, you, and they. ¿Okay? Vamos a revisar ahora justamente las formas afirmativas, positive, ¿no? And negative form, en las formas negativas, ¿okay? Del verbo was and were, ¿okay? La forma negativa es wasn't o was not. Wasn't es la contracción de was not y weren't es la contracción de were not. ¿Ok? Por ejemplo, I was at school yesterday. Yo estuve o yo estaba en el colegio ayer, ¿no? He wasn't at school yesterday. Él no estaba, no estuvo en el colegio ayer, ¿no? She was at school yesterday, ¿no? Ella estaba, estuvo en el colegio ayer. Fíjate que para el pasado siempre vamos a usar estas palabras claves. Yesterday, ¿no? Por ejemplo, ayer, ¿ok? Vamos a explicar el motivo, el por qué lo usamos o es, digamos, importante y muchas veces necesario utilizarlo, ¿no? Were es para los sujetos we, you, and they, ¿no? Como dijimos, were de la forma negativa. We were at the beach last week, ¿no? Nosotros estuvimos en la playa la semana pasada, la semana que pasó. You weren't at the beach last week, ¿no? Tú no estuviste en la playa la semana pasada, o ustedes no estuvieron en la playa, ¿no? Recuerda que este you es singular y plural, ¿no? El contexto no nos dice. They were at the beach, ¿no? Ellos estuvieron en la playa la semana pasada. Last es la otra palabra clave, ¿ok? Last year, last week, last month, ¿no? Pasado, último, anterior, ¿eh? Palabras claves que nos van a ayudar a entender mejor este pasado simple. Ahora bien, fíjense que el verbo be, al igual que en el presente simple, no tiene, no usa auxiliares. Él mismo trabaja, no funciona. Para la negación solamente ingresa el not, ¿no? Porque ustedes se han dado cuenta ya que el verbo be es de hecho un auxiliar, ¿no? Funciona como una forma auxiliar en cuanto a la conjugación, la estructuración y la gramática del idioma, ¿no? Entonces, este es el verbo be. Afirmativos y negativos. Las preguntas, question form, ¿ok? Para preguntar, ¿no? Para preguntar en el be past, el pasar verbo be, ¿no? Ya saben ustedes que vamos a cambiar posiciones, ¿no? El verbo be por delante, sea was or were, seguido del sujeto, ¿no? Y el complemento predicado, ¿no? Aquí estructuras van a formar los yes, no question, ¿no? Como estamos trabajando con el verbo be en el pasado, es el que apertura la pregunta, justamente, ese mismo verbo be conjugado en el pasado se va a ir a la respuesta, ¿ok? Sea este afirmativo o sea negativo, ¿ok? Entonces se llama yes, no question, porque la pregunta te orienta a responder con un yes, un sí o con un no, ¿ok? De manera afirmativa o negativa, trabajas con el mismo verbo que origina la pregunta. ¿Okay? Por ejemplo, was I hungry? ¿No? Was he hungry? Estaba yo, tenía yo hambre. Estaba él con hambre, tenía hambre, ¿no? Was she hungry? ¿No? Estaba ella con hambre, tenía hambre. O si la respuesta yes, she was. Sí, ella estaba con hambre, tenía hambre. O no, she wasn't. No, ella no tenía hambre, no estaba con hambre. ¿Ok? Las posibles respuestas, ¿ya? La forma, los más sujetos, ¿no? We, you, and they trabajan con where, y lo sabemos, solamente cambian las posiciones.
Were we at the theater last weekend? ¿No? Estábamos nosotros en el teatro la semana pasada, la semana que pasó. Yes, we were. Sí, nosotros estuvimos en el teatro la semana pasada. O no, we weren't. No, nosotros no estuvimos en el teatro la semana pasada. ¿Ok? ¿De acuerdo? Were you at the theater? Were they at the theater? ¿Ok? Y de esta manera estructuramos las formas de preguntas. ¿Ok? Los yes, no questions ya conocen, ¿no? Solamente cambian las posiciones. Esto es el verbo be, entonces. Fíjense la estructuración. El verbo be en el pasado. ¿Ok? Was and were, ¿no? Las afirmaciones, negaciones y preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera parte. Ahora, vayamos con el pasado simple, todos los demás verbos. Ustedes saben que los verbos en inglés en el pasado se dividen en dos grupos, regulares e irregulares. ¿Okay? Regulares, ¿por qué? Porque siguen regla, ¿no? Regla agregándole ed al final de la oración, de la palabra, del verbo, ¿no? O sea, simplemente eso. El pasado simple ya no separa sus sujetos en dos grupos. Simple y sencillamente usa la regla para todos los pronombres, para todos los sujetos. O sea, mucho más sencillo que el presente simple. Ustedes deben recordar el verbo, los sujetos se dividen en dos grupos. ¿Ok? Ahora, esto de agregar ed también va a seguir ciertas reglas, ¿no? A ver, vamos a verlos ahora también. El verbo work, por ejemplo, ¿no? Trabajar, ¿no? En el pasado, I worked, ¿no? You worked, he, she, it worked, we worked, you worked, they worked. ¿Okay? Así es simple. ¿Okay? Los regulares, ¿por qué regulares? Porque siguen regla, le agregas ed. Básicamente, por ahí va la regla, agregar ed. ¿Ya? Otro detalle que hay que tener en cuenta aquí con la conjugación, ¿no? Como les decía hace un momento, para todos los sujetos igual, ¿no? Es el cambio y la conjugación. Recuerden la regla de la cual hemos hablado anteriormente. Solo un cambio es permitido en la gramática del idioma inglés siempre y cuando ésta así lo requiera, así lo solicite. En cuanto al pasado simple, ¿no? En la forma afirmativa, pues estamos en la afirmativa nada más, ¿no? ¿Quién sufre el cambio? El verbo. El verbo principal. El único verbo. ¿Ok? Si es regular, le agregas ed. Si es irregular, como vamos a ver ahora, obviamente lista de verbos, ¿no? ¿Ok? Y de esta manera lo vamos revisando. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ok? Entonces, fíjense de esta forma, ¿ya? Ahora, hay que aprender los verbos, pues no queda de que practicar y trabajar con ellos, ¿ya? La forma negativa, ¿ok? Fíjate, la forma negativa, ya sabemos que para todos los sujetos igual, ¿no? Aparece el auxiliar, didn't, que no es otra cosa más que la contracción de did not. ¿Okay? Did not es la contracción de didn't. ¿Ok? Ahora, es sujeto, verbo auxiliar, ojo, verbo auxiliar. ¿Qué hacemos cuando interviene un verbo auxiliar, cuya función es justamente el de auxiliar al verbo principal? ¿Ok? A ver, vamos a ver. El verbo principal vuelve a su forma base. ¿Por qué? Solo un cambio es permitido en una oración en inglés siempre y cuando la gramática lo requiera. En este caso, en el pasado simple negativo, estamos trabajando con un verbo auxiliar. ¿Qué hace el verbo auxiliar? Está auxiliando, está ayudando al verbo principal a conjugarse correctamente en el pasado simple negativo, en este caso. ¿Okay? Entonces no puedes hacer dos cambios, no puedes hacer la idea aquí, estarías incurriendo en un terrible error gramatical, generando dos cambios en una oración. Eso no es posible en inglés, ¿ok? Es mucho más sencillo. Fíjate, en el negativo pasado, ya no tienes que cambiar el verbo, si así sea verbo irregular, que tienes que... No, ya no. Usa solamente la forma base. Sujeto, didn't, y forma base del verbo, porque el auxiliar es el que hace el trabajo, ¿ok? Y más sencillo aún, para todos los sujetos es un mismo auxiliar, fíjense, ¿ok? Es bastante simple, ¿ya? Para la pregunta sucede lo propio, lo mismo, ¿ok? La forma de pregunta, cambias posiciones, pones el auxiliar por delante, did, que ya lo conocemos, seguido del sujeto, para todos los sujetos el mismo auxiliar, y de nuevo, el verbo en su forma base, ¿ok? ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar hace el trabajo, genera el cambio, auxilia al verbo principal a conjugarlo correctamente en el pasado simple a modo de pregunta, ¿ok? Did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? ¿Ok? Y tenemos la conjugación. ¿Ok? Entonces, no es tan complicado si ustedes se dan cuenta. ¿Ok? En cambio, los verbos irregulares, el otro grupo de verbos, ¿no? La tan famosa lista de verbos que todos ustedes conocen y alguna vez han visto, tranquilamente en internet ustedes pueden buscar, ponen ahí lista de verbos irregulares en inglés y les aparece la lista, ¿no? Y tienen un texto en inglés, el colegio, cualquier texto en inglés, al final siempre
Usted tiene esa lista de verbos, ¿verdad? Ténganlo a la mano, ténganlo junto a ustedes siempre que estudien, repasen el idioma inglés. Y no se los pido que aprendan de memoria, no me gusta pedir eso, ¿no? No, realmente no lo hago de esa manera. Si tienes buena memoria, fenomenal, mucho mejor, ¿no? Utilízalo, va a ser muy útil. Pero te pido que tengas la lista de verbos porque cuantas veces y mientras más veces veas esa lista, la revises, la compares, la consultes, créeme que las vas a ir aprendiendo. Todo es cuestión de práctica nada más, ¿ok? La práctica, un poco de dedicación y bueno, como siempre digo, ganas y voluntad de aprender, ¿ok? El verbo speak, por ejemplo, hablar, es un verbo irregular. El pasado de speak es spoke, ¿no? No sigue ninguna regla específica, ¿ok? ¿No? Igual, para todos los sujetos, ¿no? I, you, he, she, it, we, you, and they, ¿no? El pasado, spoke, ¿no? En la forma afirmativa, ¿quién cambia el verbo? Ya sabemos, el verbo principal, ¿no? El verbo principal es el que cambia, sufre ese cambio que solicita la gramática, ¿no? Entonces, un solo cambio, ¿no? En cambio, en la forma negativa, como acabamos de ver, aparece el auxiliar, ¿no? Didn't, para todos los sujetos, el mismo auxiliar, y el verbo vuelve a su forma base, speak, ¿ya? No lo pongas en pasado, porque ya el auxiliar está en pasado. Ese está generando el cambio. Este está auxiliando, didn't está auxiliando el verbo principal a conjugarse en el pasado simple negativo. ¿Okay? Bastante sencillo en realidad, nada complicado. Lo propio sucede con la forma de pregunta. ¿Okay? Lo famoso yes, no question, ¿no? Y hemos visto el did por delante, seguido del sujeto, para todos los sujetos el mismo auxiliar did, y el verbo de nuevo, en su forma base. ¿Ok? No cambies al verbo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el auxiliar está justamente auxiliando, está ayudando al verbo principal a conjugarse correctamente en el pasado simple. Ahora, a modo de pregunta. ¿Ok? Entonces, es bastante simple. En resumen, en el pasado simple solamente preocúpate en conjugar al verbo, en cambiar al verbo, modificarlo, sea regular, agregándole ed, o irregular, aprendiendo y revisando la lista de verbos, ¿no? En el pasado, ¿verdad? Solamente en la forma afirmativa, nada más, la forma afirmativa, ¿ok? Con las negaciones y preguntas ya no cambies al verbo, úsalo en forma base. Van a trabajar ahí los auxiliares, recordando que solo un cambio es permitido en la gramática del inglés, siempre y cuando así lo requiera, ¿ok? Muy bien. Reglas para agregar ed a los verbos regulares, por si acaso. ¿Ah? When the verb ends in e, cuando el verbo, ojo, a verbos regulares, ¿ah? Cuando luego termina en e, en la vocal e, the past simple is formed by adding d. ¿Okay? El pasado simple es formando, agregando solamente la letra d. No vas a duplicar la e, pues, ¿no? Sería un poquito innecesario, ¿no? Y esto un poco ocioso hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el verbo care, cuidar, ¿no? Cared, agrégale d. Nada más, no ed, ¿no? No vas a repetir la e, pues, ¿no? Para que si duplicas la y el sonido también cambia, ¿no? Segunda regla, when the verb ends in a consonant plus y, si el verbo termina, ¿no? El verbo regular termina en consonante más y o y, ¿ok? Adding, bueno, esta y o y cambiamos por una i latina y agregamos ed, ¿no? Como study, studied, ¿ok? La y le antecede una consonante, aplicamos la regla, la y cambia por i latina y agregamos ed al final, nada más. Así de sencilla es la cosa, ¿ok? Porque, ojo, si a la Y le antecede una vocal, agregas ed nada más, que no es mayor cambio. Vuelves a la regla inicial, ¿no? De agregar ed, ¿ok? Bueno, eso es la gramática, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve y cómo entendemos el pasado simple, ¿no? ¿Cómo lo vamos a entender en un contexto, ¿no? ¿Cómo interpretamos este tiempo gramatical? Porque sí, son reglas gramaticales, que son también apuntadas, pero hay que entender el contexto, así no nos confundimos mucho con las palabras, que hay que entender palabra por palabra, ¿no? Entender la idea de la oración, del fragmento, ¿no? Del texto. A ver, el pasado simple lo usamos para to talk about an action that took place in the past, ¿no? Para hablar acerca de una acción que ocurrió en el pasado, ¿ok? Una acción que ocurrió en el pasado. Es decir, el pasado siempre es una acción que empezó y terminó en el pasado y se quedó en el pasado. El pasado siempre no tiene una relación directa con el presente, ¿no? Aquí está el pasado, aquí está el presente, no se juntan, ¿ok? El pasado empezó, ¿no? El pasado empezó y terminó en el pasado y se quedó allí en el pasado, ¿ok? No hay forma de que este pasado vaya hacia el presente, no hay ninguna manera, ¿ok? Aquí está el presente simple y ahí se queda, no hay contacto directo, ¿no? Ahí no se junta, ¿ok? Por ejemplo, he got up, paid the bill and left, ¿no? Él se levantó, pagó la cuenta y salió, seguramente de un café, de un restaurante, ¿no? ¿Ok? Las acciones están pasadas, ¿ok? Got up, paid, left. Los verbos irregulares, ¿ah? Got up es get up, ¿no? Paid, pay.
Left, leave, ¿no? I didn't read the letter. I just gave it to Lee, ¿no? Yo no leí la carta, ¿no? Apenas se lo di a Lee, ¿ok? Un nombre propio, ¿no? ¿Ok? Un nombre masculino propio, ¿no? Entonces yo no leí la carta, ¿no? Apenas se lo di la carta, ¿no? A él, ¿ok? Read, bueno, no cambia, pues el auxiliar acá, ¿no? Gave pasado de give, ¿no? What did you say? What did you say? Debo decir, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste tú? ¿Ok? ¿Qué dijiste? ¿No? Obviamente, dentro del pasado. ¿Ok? Bueno. ¿Para qué más usamos al pasado simple? To talk about a state continued for some time, but that is not finished, ¿no? Para hablar acerca de un estado continuo, ¿ok? Por algún tiempo, siempre en el pasado, ¿ok? Pero que ahora terminó, ¿ok? O sea, la acción siempre empezó en el pasado y terminó en el pasado, ¿no? Pudo desarrollarse en un espacio, ok, pero igual empezó y terminó en el pasado. Seguimos en el mismo concepto, en el concepto inicial, ¿no? De repente pudo continuar por algún tiempo. Por ejemplo, I went to school in Scotland. Yo fui al colegio, a la escuela en Escocia, ¿ok? Yo fui, obviamente, por algunos años, por un espacio de tiempo, pero ese espacio de tiempo ya es pasado, quedó en el pasado y terminó y se quedó allí, en el pasado. Did she really work there for 10 years? ¿No? Realmente ella trabajó allí por 10 años, ¿no? Por 10 años, ¿no? For también es una expresión que se usa mucho para el pasado, ¿no? Para desarrollar un espacio de tiempo, ¿ok? Pero esos 10 años ya se acabaron, quedaron atrás, ¿ok? No tiene nada que ver con el presente, ¿de acuerdo? El pasado siempre también lo usamos to talk about actions that happened regularly in the past. Para hablar acerca de acciones que sucedieron regularmente en el pasado, ¿ok? Acciones que sucedieron regularmente en el pasado. Igual, ¿no? Sucedieron en un espacio de tiempo, de manera regular, constante, pero empezaron y se quedaron en el pasado. Ya no, estas acciones no suceden más dentro del presente, ¿ok? Por ejemplo, I often play tennis with her. Yo a menudo jugaba al tenis con ella. Se refiere que antes, y ya no juego más, no. Era por un tiempo, espacio, en el tiempo pasado, un espacio con regularidad, ¿ya? They never went to the cinema when they lived in the country. Ellos nunca fueron al cine cuando ellos vivían en el campo, ¿ok? Ya. En el pasado nunca fueron al cine, ¿no? Cuando ellos vivían en el campo. Se entiende que de repente ahora sí van al cine y ahora ya no viven en el campo, viven en la ciudad, seguramente es lo que se entiende, porque ya no, el tiempo, la acción quedó en el pasado, ¿no? Se desarrollaba regularmente, pero quedó en el pasado, ¿ok? Muy bien. Entonces, de esta manera, jóvenes, hemos revisado, ¿no? A este pasado simple, ¿ok? Dentro de la estructuración gramatical, ¿de acuerdo? Tienen que revisar y repasar también la forma de la estructuración de los verbos, ¿no? Cómo los utilizamos y cómo los estructuramos dentro de la estructura gramatical que ya conocemos, ¿no? Recuerda que un cambio es permitido en una oración en inglés, no más, ¿no? Si están los auxiliares, no generes cambios. Es casi muy parecida a las reglas entre el presente y el pasado simple, ustedes se dan cuenta, si lo han notado de esa manera, ¿no? Las reglas básicamente son las mismas, por decirlo de una manera, ¿no? Obviamente que cada tiempo gramatical tiene sus propias características, ¿no? Pero en esencia son las mismas, las cuales, si tienen bien aprendidas esas reglas, no van a tener ningún problema para poderlas aprender más adelante, ¿ok? O utilizarlas, ¿no? Pequeñas modificaciones siempre van a haber, pero ojo, los verbos hay que aprenderlos, hay que trabajar con ellos de la mejor forma posible para que así puedas, puedas trabajar con ellos, ¿no? Pues no se trata tampoco de memorizarlo de paporreta, no, significa darles utilidad dentro de un contexto, encontrarles un sentido, ¿no? Dentro de una frase. Las palabras no andan solas, los verbos no están solos andando por ahí, trabajan dentro de un contexto, ¿ok? Que son un núcleo fundamental de la oración, por supuesto que lo son, ¿ok? Pero se confluyen con los demás elementos gramaticales para transmitir una idea, transmitir un sentido, un sentimiento, una idea, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que trabajar en ese aspecto. Tienen ustedes ahí ejercicios, ¿no? Ejercicios, tipo examen de admisión, ¿no? Gramaticalmente, básicamente, ¿no? Para completar e identificar los elementos gramaticales, ¿no? Que hay que completar, ¿no? Justamente ahí está ¿no? Distinguir el sujeto, el verbo, los elementos que en algún momento hemos aprendido, estamos repasando y revisando para poder trabajarlos de la mejor forma y la mejor manera. Y sobre todo también aminar los tiempos, no se estén confundiendo, dando vueltas entre qué querer traducir. Simplemente entiendan la estructuración gramatical.
Si conocen vocabulario, genial, va a ser mucho mejor, quizás hasta mucho más fácil y más rápido. Pero empiecen por eso, por estructura gramatical, ¿no? Entonces, todos los elementos confluyen para poder trabajar de la mejor forma posible, ¿ok? Hagan los ejercicios, siguen revisando, ¿ok? Continuamos y nos vemos la próxima clase.